Hola navegantes, yo soy Maggie y les doy la bienvenida a este viaje de repasos. ¿Cómo están? Espero que bien. A punto de terminar 2023, que se termine este año, por favor. No sé si es bueno que se termine porque no sé qué nos va a deparar el 2024 en este momento en Argentina. Es un caos, es decir, poco. No quiero entrar en temas de política, porque además de deprimirme yo terriblemente, en Argentina en este momento hay una enorme grieta, que siempre la hubo, pero ahora mucho más, y entonces, bueno, la idea del canal no es que se genere mayor grieta entre los que estamos dentro de la comunidad, sino justamente tomar la literatura como un salvamento, como un momento para uno mismo y para poder también no solo escapar de por ahí la realidad que toca, sino también de tener la mayor cantidad de herramientas y armas posibles para enfrentarse al día a día y también de salvavidas. Entonces no es una cuestión de estar comentando cómo está el clima en este momento, pero es una cosa espantosa, realmente. No sé qué nos deparará el 2024. Realmente en este momento es como vivir el día a día, así que lo único que espero es que terminemos lo mejor posible este 2023, que ha sido muy duro realmente, a muchos niveles, personales, no personales, externos, internos. Un año difícil, difícil. En fin. Bien, más allá de eso, anyway, como dirían los norteamericanos, en fin, para nosotros, eh, vamos a hacer un impasse, un momento de remanso, en donde vamos a hablar de qué pasó a nivel literario, qué pasó durante mi 2023 a nivel literario, y esto en realidad es un qué pasó muy entre comillas, porque es ni siquiera la punta del iceberg, es como, nada, es una plumita. ¿Por qué? Porque voy a hablar de algunos libros y voy a hacer una especie de repaso a través de un book tag que creé yo, que hice para mí. Por lo tanto, es un book tag al cual no voy a nominar a nadie. Si alguien lo quiere hacer, buenísimo. Si lo quiere hacer, modificándolo mejor. Y cada una de las premisas está dividida en los meses del año y está relacionada a los meses y las cosas que me significan esos meses a mí. Sobre todo teniendo en cuenta que estoy en el hemisferio sur, entonces van a encontrarse cosas raras por ahí. Las voy a explicar de todas maneras. Y bueno, cada mes tiene una premisa que voy a contestar un libro que leí a lo largo del 2023. Por supuesto, esto es un book tag de repaso, de cierre, digamos, para dar un cierre al 2023. No tiene nada que ver con el top de mejores lecturas, el top de peores lecturas y abandonos del 2023, que son los próximos videos que van a ver. El primero va a ser el de abandonos, para darles una idea de cuáles fueron mis choques a lo largo del 2023. Después vendrá el top de mejores lecturas y el top de peores lecturas es el que cerrará estos balances del año. Espero que los disfruten a todos. Empezamos. La primera premisa es enero, el primer libro que leíste en 2023. Bueno, esta premisa no hay que explicarla mucho. Vamos, comienza el año y el primer libro que leí en el 2023, con el que abrí 2023, fue El Vizconde de Mediado, de Italo Calvino, que fue una relectura y que además dio patada al comienzo del reto Bitácora Calvino. Este reto fue realmente algo especial porque me hizo reencontrarme nuevamente con un autor que yo siempre quise mucho, que fue un autor de formación y fue un autor importante para mí, pero no había leído la mayor parte de su obra, ni mucho menos, porque es un autor muy prolífico. Sí había leído las cosas más importantes y el tema es que también muchas de ellas las había leído hacía mucho tiempo. Entonces, como se cumplía el centenario de Calvino, pensé que a lo mejor podía hacer este reto y que era algo para mí en realidad. Después yo lo abría a la comunidad, pero en realidad era una cosa mía, un reto que yo quería hacer. Y que también me iba a permitir no solo reencontrarme con él, sino conocer otras muchas cosas que había escrito Calvino a lo largo de su vida. Por lo tanto, todos los meses fui leyendo un libro de Calvino, algunas fueron relecturas y otras fueron lecturas nuevas. En este caso, esta había sido una relectura porque El Vizconde de Mediado yo lo había leído cuando era bastante chica, a los 16, 17 años, y tenía un muy buen recuerdo de él, y la verdad que fue espectacular. Realmente fue una muy buena apertura del reto y del año, porque fue un libro sumamente interesante. Aclaro que no voy a hablar de los libros en este caso porque tienen reseñas de todos estos libros en todos los wrap-up del 2023, así que vayan buscándolos. En este caso va a ser el wrap-up de enero, así que no voy a entrar en hablar del libro porque si no se hace eterno.
Pero bueno, fue una hermosa experiencia, fue un muy buen reencuentro con Calvino, fue encontrarme yo siendo más grande y entendiendo a Calvino de otra forma, con un autor que realmente me gusta mucho. Y en el caso del Vizconde, que además trata un tema que a mí me parece muy interesante, que es la dualidad del ser humano, estoy bien y mal que tenemos internamente y cómo esa mezcla entre el bien y el mal hacen algo equilibrado. Bueno, en el Vizconde está llevado al extremo que pasaría si un hombre de repente, por circunstancias ridículas y extremas, por supuesto, de fantasía, queda dividido en dos y una parte es la parte buena y la otra la parte mala. Muy interesante, realmente muy buen libro, más que con mucho humor, muy lindo libro. La segunda premisa es febrero, el libro más corto que hayas leído en el 2023. Bien, tampoco hay que aclarar esto, febrero es el mes más corto, nada más, y fue El hombre que plantaba árboles de Jean Genot, del escritor francés Jean Genot. De este libro le hace muy poquito, creo que Europa de noviembre, justamente, en la primera parte, y bueno, es un libro que tiene 30 páginas, es un cuento en realidad, es un relato, que muy probablemente incluso tenga menos, generalmente tiene más páginas porque las ediciones están ilustradas, y bueno, es un libro precioso, que habla sobre la falta de egoísmo que debería tener el ser humano para poder conseguir cosas, utopías, y para poder crear un mundo mejor y también legar un mundo mejor, que me parece muy interesante justamente en este momento, no solamente para nuestro país, sino en general, es muy interesante leerlo. La tercera premisa, marzo, un libro que trate de reinicios o reencuentros. ¿Por qué? Porque para nosotros en el hemisferio sur, marzo es el comienzo fuerte del ciclo lectivo, sobre todo a nivel educativo, que es en la rama en la que yo estoy. Comienzan las clases de marzo, que para el hemisferio norte creo que sería septiembre para ustedes, para los del hemisferio, para ustedes que me estén mirando en el hemisferio norte. Así que bueno, el libro que, la verdad que lo pensé, pero un libro que para mí trata de reinicios absolutamente es Otra vida por vivir, del escritor griego Theodor Kallifatides, que también hablé hace muy poquito, justamente en noviembre, en el wrap-up de noviembre, y es un libro que habla de renacimiento a todo nivel. De un escritor, él habla del mismo como escritor, encontrándose en un momento de su vida en donde cree que ya no puede escribir más nada, tiene ya 80 años y siente que ya todo lo que tenía para decir lo dijo, y de repente se encuentra con que una de las cosas que no dijo, o como, digamos, una de las cosas que dejó de lado fue su idioma materno, porque él es griego, pero fue a vivir a Suecia cuando era muy joven y toda su producción la escribió en sueco. Y ese es el primer libro en su vida que escribe en griego, lo que eso significa, lo que es reencontrarse con su idioma madre, la diferencia entre el idioma madre y el idioma aprendido, lo que se puede hablar y expresar desde el idioma materno, que es muy diferente a lo que puedes después expresar en otros idiomas, y bueno, es un libro de reinicios o renacimientos realmente. La cuarta premisa, Abril, un libro que pasó sin pena ni gloria. ¿Por qué? Esto es algo totalmente personal. Para mí abril es un mes anodino, porque marzo fue ya el comienzo. En realidad nosotros volvemos al ciclo lectivo en febrero, pero las clases comienzan realmente frente a alumnos en marzo, entonces es un momento así como de mucho revuelo, de reencuentros con tus alumnos, o con alumnos nuevos, bueno, de reorganizar, de entregar las planificaciones, y bueno, es bastante movido. Y después viene abril, que es como una especie de bajón y meseta, y encima es un mes largo, que se siente largo, y que no es nada, está ahí en el medio. No es un mes que empieza, no es un mes que está terminando el cuatrimestre, nada, es una cosa, es la nada misma. Entonces elegí para esta premisa La lámpara de Aladino, de Luis Sepúlveda, escritor chileno. ¿Qué me pasó con este libro? Esto justamente. Todo lo que había leído hasta el momento de Luis Sepúlveda me había gustado mucho, he leído varias cosas y siempre habían sido lecturas con mucho éxito. Y esta no es que es una mala lectura, ni mucho menos, pero me dejó así como, bueno, no es un libro particularmente que me haya parecido genial, tampoco un libro que me haya parecido malo, ni mucho menos. Hay algunos, es un libro de relatos, no se podría decir relatos, pero bueno, sí, está dividido en relatos, que algunos son relatos de ficción y otros son autobiográficos o de gente que conocía, etcétera, o sea, que tienen que ver con su vida. Y bueno, y algunos son muy interesantes, incluso hay uno que es como una especie de continuación de, paren que me acuerde cómo es el título, por Dios, El viejo que leía novelas de amor, que es una novela que me fascinó,
y que este relato, que supuestamente es la continuación de este libro, no me dijo nada. No me dijo nada. O sea, no me transmitió nada, no me pareció emotivo, no fue un gusto porque, ay, sigo leyendo algo que está relacionado con algo que me gustó mucho. Nada, nada. Una cosa muy rara. Indudablemente yo debía estar también rara en abril. Y es cierto, porque además, encima coincidió que abril fue un muy mal mes. Abril fue un mal mes a nivel de lecturas. Así que además de ser un mes que fue malo por la vida misma, fue un mes malo en lecturas. Y este fue uno de estos libros en que me quedé muy con una sensación de mediocridad, como digo yo, que el libro no me pareció malo, pero tampoco me pareció bueno. Premisa 5, Mayo, un libro que fue como un regalo. Bueno, en este caso es porque Mayo es mi mes de cumpleaños, simplemente. Como digo, es un book tag muy personal. Y elegí o pensé, digamos, una premisa que tuviera que ver con un regalo, no solamente real, o sea, puede haber sido un libro que me regalaron, pero sí, más que nada un libro que a mí me pareció un regalo leerlo. Y en este caso coincide, porque fue un regalo y fue como un regalo leerlo, que es Monólogo desde las tinieblas, del escritor peruano Antonio Gálvez Ronceros. Y como he dicho hasta el hartazgo, porque he hablado de este libro y seguiré haciéndolo porque va a estar en el top de mejores lecturas, es un libro que tengo gracias a mi queridísima Claudia, de mis ganas de leer, que no me canso de agradecerte, Clau. ¿Por qué? Porque es un libro que nunca jamás hubiera llegado a mis manos de otra forma, porque acá no se consigue, o por lo menos no se conseguía en ese momento, y que tampoco yo conocía al autor. Y fue un regalo realmente, fue un disfrute total. La premisa 6, junio, un libro oscuro. ¿Por qué esto? Porque para nosotros, los del hemisferio sur, junio es el mes que inicia el invierno. ¿Sí? 21 de junio es invierno para nosotros y se sabe que 21 de junio, o el día en que pasamos al invierno, es el día de la noche más larga también, por lo tanto, de más oscuridad. Y un libro oscuro para mí fue Pánico al amanecer, del escritor australiano Kenneth Cook. Bueno, este libro fue un libro tremendo, oscuro en su historia, con un capítulo, digamos, que da clímax al libro que es espantoso, es una de las cosas más viscerales que yo me he permitido leer porque tiene que ver con violencia animal y yo en general las cosas que tienen que ver con animales no las leo, directamente las salteo, pero en este caso estaba muy justificado. A ver, nunca está justificada la violencia animal, pero está justificado en la trama del libro y tiene un peso y una alegoría muy importantes porque es un libro que Kenneth Cook escribió como protesta a la guerra de Vietnam. Esa sección del libro está realmente oscura y bueno, y por supuesto también la guerra de Vietnam fue una época oscura a nivel mundial. La premisa 7 es Julio, un libro que te dio un respiro. ¿Por qué es esto? Porque, bueno, en julio son las vacaciones de invierno, que son las 2 semanas de vacaciones de invierno reglamentarias, dependiendo del trabajo que tengas será más o menos, pero bueno, es un momento de respiro de la producción. Y también en mi caso fue porque julio también fue un muy mal mes. Yo tuve una racha de malos meses que fueron más o menos abril, mayo, julio más que junio, de muy malas experiencias lectoras. Más que malas lecturas, más que libros que considerara malos, era sensación de que ningún libro me interesaba, me atrapaba, me atraía, me satisfacía de alguna manera, me daba algo. Es horrible sentir esos baches lectores en donde además incluso autores que te gustan mucho no te dicen nada porque indudablemente el que está mal es uno. O sea, no es que son los libros que están todos mal, sino que uno particularmente no está bien y bueno, eso se trasuntan otras cosas. Y en este caso, justamente julio fue un mal mes y este libro particularmente, que fue en julio, o sea, fíjense qué significativo, creo que fue en julio o en junio, bueno, no sé. Fue un libro que en un mes en donde yo tenía muy malas lecturas, fue un respiro, y es La vida de Udori Busco, del escritor japonés Kenji Miyazawa. Es un libro precioso de relatos. El relato es el más largo, digamos, el que da título al libro, pero que se podría pensar que es de corte infantil juvenil, pero no, realmente. O son los infantes juveniles japoneses que son extraterrestres, o raros como son ellos, o es un libro para adultos que simplemente trata temáticas de fantasía, muy, muy al estilo de Studio Ghibli, de las películas de Studio Ghibli, que tienen un fuerte peso en el mundo natural, en los espíritus del bosque,
bueno, en esta, digamos, idea de que la naturaleza es parte total del ser humano y que lo que la puebla también puede, obviamente no se influye y puede también tomar parte efectiva de la vida si uno le da esa oportunidad. Y es un libro precioso, 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 que realmente es fue un soplo de aire fresco porque em, tiene la suficiente inocencia por un lado y profundidad por otro como para dotarlo de características muy particulares al libro, que a mí me encantó. La premisa 8 es Agosto, el libro más largo. ¿Por qué? También esto es totalmente personal, porque para mí agosto es un mes que se hace eterno. Volvés de las vacaciones, no tenés muchas más ganas de seguir dando clase, estás cansado y te queda todavía todo el segundo cuatrimestre. Y agosto es un mes largo de por sí, o sea, en cantidad de días, pero se hace muy largo. Es una cosa muy rara. Y este año particularmente la sensación fue no solamente mía, sino general, de todos decir, ¿cuándo se termina? ¿Cuándo se termina este mes? Qué eterno que se hace, qué sensación de que no se acaba más. ¿Sí? Esto es totalmente subjetivo. Y en este caso elegí El Camino de los Reyes, que fue el libro más largo que leí durante el 2023, del escritor yankee Brandon Sanderson, que tiene la módica suma de 1200 páginas en un formato así de grande y con letra chiquitita. Así que en realidad piensen que es mucho, mucho más. Bueno, un libro que comienza una decalogía de libros que son cada vez más gordos, de fantasía épica, y que fue una experiencia muy, muy interesante. A mí Brandon Sanderson me gusta y es muy fácil de leer, es muy adictivo y tiene una construcción de personajes y mundos que es una cosa de locos. El libro está muy bien y etcétera, pero yo ya no tengo edad. No tengo edad para bancarme decalogías, o sea, va a quedar en lo anecdótico porque comencé y nunca seguiré. La premisa número 9 es Septiembre, un libro brillante, colorido. ¿Por qué? Porque aquí en el hemisferio sur septiembre da comienzo a la primavera, así que no hay mucho más para aclarar. Y en este caso es Mis cuentos africanos, que es la selección que hizo Nelson Mandela de sus cuentos africanos preferidos, que están dispuestos en orden cronológico, desde los muy antiguos que son anónimos hasta cuentos contemporáneos, que son preciosos, que lo edita Ciruela en una edición bellamente ilustrada, con papel ilustración, que está preciosa, realmente está muy bien. Yo siempre aclaro porque siempre a Ciruela le doy con un caño, pero este está muy bien. Y los cuentos son muy bonitos y además hay un estudio de dónde surgen estos cuentos, de qué zona de África son, que realmente es algo muy lindo tanto para los adultos como para los niños a quienes se lo regalen. La premisa 10 es Octubre, un libro con altibajos. Bueno, eso también lo tengo que aclarar porque esto no solamente es personal, sino muy local. Y es porque octubre es un mes, en general en Argentina nosotros casi no tenemos estaciones intermedias, o sea, lo que sería el otoño y la primavera pasan ahí un poco desapercibidos, pero en donde yo vivo, en Mendoza particularmente, octubre es un mes muy fluctuante en cuanto a clima. Es un mes que un día tenés frío, 2 días tenés un calor de verano, al día siguiente estás en el intermedio y después volvés al pleno invierno y es una cosa de locos. No sabés qué hacer ni con tu vida, ni con la ropa, ni con nada, ni con la alegría de vivir. Porque además encima nosotros tenemos un fenómeno que se llama viento sonda, que es un viento muy cálido y muy seco, que atraviesa la cordillera de los Andes. Viene desde Chile húmedo, pero bueno, al pasar por la cordillera se va poniendo cada vez más seco y más caluroso, y es espantoso, es una especie de viento huracanado que puede llegar a alcanzar fácilmente 100 kilómetros por hora, incluso más. Hemos tenido realmente este año muchos vientos ondas, ha sido muy, 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 muy difícil a ese nivel, porque no podía ser de otra forma. También climáticamente ha sido difícil 2023 y en octubre suele haber bastantes también vientos ondas y después de que pasa ese viento sonda que sube muchísimo la temperatura, pero además provoca problemas también físicos, etcétera. Después viene la vuelta de viento y viene el viento sur, que para nosotros es el viento frío, y entonces hace mucho frío y bueno, esos son los altibajos, a ese nivel me refiero. Y en este caso estoy pensando que en este book tag es más largo las aclaraciones de por qué hice las premisas como las hice que después cuando hablo del libro. Pero bueno, de paso me conocen un poco más a otros niveles. En este caso va a ser Abril Quebrado, de Ismail Kadare. Sí, fue un libro con muchos altibajos. Primero porque Ismail Kadare a mí me parece un escritor maravilloso y escribe
bellamente, realmente. Es muy, muy poético, pero además muy profundo, es un escritor muy interesante. Es escritor albanés, me olvidé de aclarar. Y en el caso de Abril Quebrado fue un libro que, bueno, pasó por momentos de esplendor y momentos horribles. O sea, un libro que realmente fue como una especie de montaña rusa leerlo, porque por momentos me parecía bello lo que estaba describiendo, pero más muy interesante, muy raro, porque habla de una particularidad de la cultura albanesa, que tiene que ver con códigos de conducta antiquísimos que vienen del medioevo, que siguen existiendo al día de hoy, se siguen conservando y son ridículos. Y una persona que se ve, digamos, atrapada en esos códigos, y bueno, por momentos es muy interesante todo lo que te cuenta del Canún, y por otros lados se hace tediosísimo y parece casi un libro de ensayo que además tiene unos contrastes muy raros en su escritura y en el desarrollo de la historia y en el ritmo de la historia. Y después el final es maravilloso, se repunta increíblemente. Bueno, no sé, es un libro con altibajos, como si le hubiera pasado el viento sonda al libro y después se hubiera vuelto el frío. La premisa 11 es noviembre, es la penúltima premisa y es un libro agotador. Bueno, vuelvo a aclarar por qué es esto para mí agotador, porque realmente noviembre es agotador. A nivel de terminar el ciclo lectivo educativo, es un mes terriblemente pesado, porque sí realmente estás terminando, y sí que estás terminando el año, y más allá de los exámenes, de las muestras, y etcétera, etcétera, uno está muy cansado. Realmente es un punto que hay un agotamiento total. En el nivel superior encima tenés todo lo que es la parte no solamente de exámenes, sino de los cursos de ingreso. Bueno, es una cosa muy que uno ya no quiere más, no puede más y tiene que hacer de todo. Y un libro agotador para mí fue La novela luminosa de Mario Lebrero, escritor uruguayo. Bueno, de este libro hablamos particularmente y con mucho detenimiento con Katia, de Katia Fernández, hicimos un video conjunto. Fue un libro que realmente fue re mal en dulce de leche leerlo. Es un libro totalmente autobiográfico, es lo último que escribió Lebrero, se publicó póstumamente y es un diario, es el diario de él. Y es el diario basado en cómo no puede escribir una novela, que es la novela luminosa, por lo cual le han dado una beca, la beca Guggenheim, y bueno, y como está como una especie de parón escritor, porque la sensación es que no, es un libro que había empezado a escribir cuando era joven, cuando tenía 40 años, y después nunca había acabado y tenía la sensación de no poder realmente expresar lo que él quería en el libro. Y entonces empieza un diario en donde habla no solamente de cómo se siente con respecto a esto, sino de su vida en general. Hace un diario en donde cuenta lo que come, cómo se siente, bueno. Es un libro que no... O sea, realmente por momentos fue una buena experiencia, por momentos fue una muy mala experiencia. Podría haber entrado en los altibajos también, pero ni siquiera porque después ya la mala experiencia fue como casi todo. O sea, yo diría que las primeras 200 páginas, para ser dadivosa, fueron interesantes, pero después las 400 que siguen, porque es un libro además muy largo, no. Y fue la sensación de estar escalando una montaña y decir, bueno, esto necesito terminarlo porque además es muy obsesivo, muy monotemático, además tiene habla de cosas personales que son muy desagradables. Bueno, realmente un libro, no sé, que tiene sus fanáticos y uno se pregunta por qué, ¿no? Es lo del traje del emperador. Bien, y la última premisa, que es diciembre, el último libro que leerás en el 2023. Bueno, creo que estoy grabándolo, déjenme pensar porque no sé en qué fecha estoy, el 28, sí, 28 de diciembre. Esto lo publicaré el 30, así que imagino que este va a ser el último libro que terminaré. No es que esté leyendo, porque estoy leyendo otros, pero que voy a terminar este año seguro, que es Griego, busca griega, del escritor suizo Friedrich Dürrenmatt. Bueno, este escritor me fue recomendado por otros suscriptores que ahora no recuerdo el nombre específicamente, pero hace nada, o sea, hace menos de 2 semanas, estuve hablando con un seguidor que es de Chile, que es Daniel Pérez Rada, y que me recomendó que este fue una de sus mejores lecturas, digamos, de su top de lecturas del 2023. Y cuando me habla de este autor, me acordé que alguien más me lo había recomendado, y entonces me llamó la atención, me dio curiosidad, y él, particularmente Daniel, me dijo que si
a mí me gusta, o sea, sabiendo que a mí me gustaba el humor en los libros y el tipo de humor que me solía gustar, etcétera, que podía ser un libro que me pareciera interesante. Y sí, lo es, por ahora me está gustando bastante. Es un libro que me hace acordar de cierta manera a Sostiene Pereira, de un hombre que después de una publicación en el diario buscando mujer, que él es griego pero vive en Suiza, se encuentra con una mujer que es además bellísima y tiene todas las cualidades que se pueden imaginar y empieza a irle todo bien en la vida. De ser una persona anodina, de una vida mediocre, etcétera, pasa a ser una persona que vive una vida esplendorosa y que todo le sale bien y que parece que todo fuera como regalo del cielo y termina teniendo una postura jerárquica, un cargo jerárquico que lo convierte en alguien, digamos, en modelo a seguir y todo sin comerla ni beberla y digamos, a través de esta historia un poco ridícula, hay una crítica social muy cínica y muy sutil, con mucho humor, justamente, muy interesante. Así que bueno, pienso que va a ser una buena lectura para cerrar 2023. Bueno, y hasta aquí llegamos con este repaso express del 2023, en donde hablé más de las premisas y el porqué de las premisas que de los libros. Sépanme entender que estoy muy cansada. esto lo voy a aclarar desde ahora. Estoy muy cansada. ¿Sí? Diciembre también tendría que ser un mes agotador. Estoy muy cansada a muchos niveles. Pero reales, físicos también. Y entonces no tengo ganas de ponerme a hablar de cada uno de los libros porque sería agotador justamente para mí. Y además salvo este último, todos los demás los tienen en reseñas a lo largo de todo el año, que también cuesta hacerlas y que uno pone mucha energía en, entonces pasen y véanlas. Espero que estén pasando un buen fin de año, que estén mejor de lo que empezaron, ojalá, y que bueno, que nos sigamos encontrando, eso es lo único que deseo. No sé qué pasará de aquí en más, pero sí por lo menos poder seguirnos encontrando en este espacio. Les mando un beso muy grande, pueden hacerme si quieren este book tag, lo pueden contestar en los comentarios, pueden contarme un poco del repaso de su 2023, cómo fue a nivel literario, si también quieren a nivel de cómo fue personal, están más que bienvenidos, ustedes saben que pueden comentar lo que quieran, y nos estamos viendo en el video de los libros abandonados durante el 2023. Chao, chao.